Hola, bienvenidos de nuevo. Bien, vamos en este tema de cómo mantener la salud mental o cómo mejorarla, especialmente en esta época de pandemia que ha sido tan difícil y sigue siendo difícil porque nada que terminamos de resolverla. Vamos a continuar con el último tema que estábamos tratando. Y voy a recordarles algunos pasos y me voy a detener en otros que no alcancé a mencionar, que son los siguientes. Bien, ya saben que cuando ustedes quieran empezar a ser mucho más conscientes de su proceso evolutivo y de lo que les está pasando y que quieren mejorar su salud mental, pero para mejorar la salud mental desde luego que hay que mejorar el ser interior. Entonces, bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente, el paso de la observación que les mencioné en la charla pasada. El observador, y eso lo aprende uno especialmente cuando hace los ejercicios de relajación o los ejercicios de visualización, si ustedes ya practican meditaciones y hacen ejercicios de ese tipo. Cuando uno está observándose a sí mismo, ese ser que observa es el ser interno. No es la mente, hay muchos que confunden, que hablan del ser interior, pero están hablando de la mente. No, es esa presencia que es la que toma las decisiones, la que está teniendo las experiencias de vida en orden a ganar en algo de ese avance en sus cualidades. Entonces, aprender a observarse, ese primer paso es muy importante. Es la primera cosa que hay que hacer si uno quiere empezar a ser consciente de quién es y de quién elige ser. Entonces, hay que aprender a observar lo que uno piensa, hay que aprender a observar lo que uno está sintiendo, que esa es la parte mental, ya se los expliqué, y también cómo está el cuerpo, por ejemplo, y también es más fácil aprender a observar lo demás, todo lo que nos rodea. Cuando uno se vuelve observador de sí mismo, más fácilmente detecta también lo que está sucediendo afuera. Observarse no es juzgarse, no es calificarse, es simplemente mirar, es simplemente darse cuenta, ¿sí? Pero sin un calificativo. Ahí la parte mental acostumbrada a hacer juicios no debe interferir. Entonces hay que aprender a dejar la mente quieta. Bueno, luego vamos a ver que a través de ese observar empezamos a darnos cuenta, empezamos a ser conscientes. Entonces ese sería como el segundo paso, darnos cuenta, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, cómo fue mi día de ayer, cómo fue mi día de hoy, qué está sucediendo acá. Entonces ese darse cuenta se va ampliando. En la medida en que usted evoluciona, en la medida en que usted desarrolla su ser, la capacidad de darse cuenta de algo se va acrecentando. No es el mismo nivel de conciencia de alguien que vive inconsciente, que alguien que ni siquiera se da cuenta que le está pasando algo difícil. Hay mucha gente que está viviendo situaciones difíciles y las niega, viven en un estado de negación, todo está bien, no está pasando nada. Bueno, luego, entonces, hacen conexión entre eso que están sintiendo con lo que produce eso que están sintiendo. Recuerden que no son las emociones como algo solo, como algo aislado, y que hay que estarles poniendo cuidado y quedarnos ahí, sino recordemos que hay que ir al origen de esas emociones, y el origen de esas emociones está en lo que estamos pensando. Entonces hay que preguntarse, muestra a ver qué es lo que yo estoy pensando. No es que estoy pensando, es que esto es así, que la vida es muy dura, que no sé qué, que es que todo lo que me pasa a mí depende de lo que hacen los demás, de que fulanito me dijo esto, de que me pasó ayer tal cosa. Entonces uno empieza a darse cuenta que está pesando y esos pensamientos con qué están asociados. Pero luego hay que dar otro paso, y ese paso es, vamos a ver si esto que estoy pensando, que es lo que me está ocasionando que yo no me sienta bien, o que esté intranquilo, o que esté confundido, o que esté deprimido, que estoy estresado. Voy a ver
qué es lo que tengo que cambiar y qué será lo que tengo que identificar en cuanto a esa manera de pensar. Ahí es donde necesitamos un poco más de ayuda, porque si vamos a echar mano de lo que ya pensamos, pues simplemente vamos a reafirmar lo que ya estamos poniendo en práctica. Y si eso que estamos poniendo en práctica no es útil, no nos está dando un alivio, no nos está permitiendo resolver y avanzar, pues tenemos que echar mano de otro tipo de pensamientos. Entonces ahí es donde tenemos que ir a ver, bueno, ¿quién me ayuda en la reflexión? Puede que sea el psicoterapeuta. De pronto encuentro a alguien que tiene una sabiduría y que dice, mire, lo que pasa es que usted no se puede quedar dependiendo de lo que el otro le diga, ¿sí? Porque el otro le puede decir las cosas desde su punto de vista, pero no es necesariamente lo que usted necesita escuchar. Entonces, no le haga caso, dése cuenta que esa persona está mal y por eso se expresa de esa manera. Y por eso, entonces, si usted le hace caso, pues usted se va a sentir lesionado, usted se va a sentir triste, usted se va a sentir enojado. Entonces, no hay que poner atención a aquello que está mal encaminado, pero sí puede ser útil que usted se dé cuenta que en eso que le están diciendo hay algo que puede ser verdad y que puede ser útil para que usted lo cambie. Y entonces, ese, por ejemplo, es un pensamiento sabio. Ya hay una riqueza que llega del espíritu y entonces por esa razón está más ligado a una verdad. Entonces hay que buscar ese tipo de reflexiones, como cuando le dicen, mire, deje de pensar que la vida es solo sufrimiento, o deje de pensar que la vida es para luchar, ¿sí? Que eso es algo común entre nosotros, que la vida es una lucha. Y entonces cuando uno está luchando, pues se cansa, se fatiga, después se enferma. Ese es el proceso, cuando uno tiene interiorizada esa mentalidad, ese paradigma, ¿sí? Entonces por eso les digo, hay que revisar las ideas, hay que revisar los pensamientos, hay que revisar las creencias, hay que revisar los paradigmas, como que nos vamos desde lo más pequeñito hasta lo más amplio, hasta que vamos accediendo ya a un paradigma nuevo que esté ligado a una verdad más profunda, porque nosotros hemos venido funcionando con nuestras verdades y por eso tenemos esos pensamientos, esas ideas, pero eso hay que irlo transformando y hay que ir profundizando, hay que salirnos de esa particularidad, ¿sí? Que puede estar mal enfocada o que puede que haya sido útil en una época de la vida. Eso pasa mucho, lo vemos mucho en la psicoterapia. Empezamos a ver, por ejemplo, que un niño tuvo una experiencia y entonces en esa experiencia se sintió rechazado, se sintió no tenido en cuenta y pensó, yo no soy importante. Y resulta que ese yo no soy importante o más bien no fue tenido en cuenta, estaba limitado solamente a ese momento de la vida, porque el papá y la mamá estaban viviendo situaciones difíciles y no estaban muy pendientes de él y de pronto estaban en un mal estado de ánimo y durante alguna época puede que lo hayan tratado de una manera en que ese niño empezó a pensar que no valía la pena y que no era querido. Entonces, si esa personita se queda con esa idea desde niño, empieza a vivir su vida como que no, yo no soy querido, ¿sí? Empieza a pensar, no, yo no soy suficiente. Y entonces en su edad adulta empieza a ver cómo se gana el cariño de todo el mundo y todo el mundo lo tiene que querer, y entonces el que siempre dice que sí, el que no se atreve a decir que no, el que no se atreve a tener sus propias opiniones, que siempre está pendiente de complacer a los otros porque necesita ser querido, necesita tener que confirmar que sí vale la pena. Y resulta que no, que ese es un camino equivocado y tiene que llegar un momento en que diga, alto, muestra a ver, y entonces ya con su psicoterapeuta dicen, mire, es que usted viene pensando todo este tiempo de vida, tantos años,
ha estado pensando lo mismo y por eso se comporta de esta manera y no le funcionó en tal caso y no le funcionó en tal otro, y con su pareja pasó esto y con la segunda pareja volvió a pasar lo mismo, o en este trabajo le sucedió y aquí le está volviendo a pasar, pero porque tiene incorporada esa creencia dentro de su sistema de creencias. Entonces hay que develarlas, hay que sacarlas a la luz, no hay que tener miedo a conocerlas, porque cuando usted se da cuenta de que hay algo que está incorporado y que no es conveniente, que de pronto tuvo un sentido y tuvo un significado durante una época de la vida y en ese momento era útil, pero después se volvió un lastre durante el resto de la vida y ahora usted, después de mucho tiempo de experiencias negativas, entonces tiene que cuestionárselo y ya en psicoterapia, porque usted de pronto solo no ha podido. Entonces es ese proceso el que hay que intentar seguir uno por su propia cuenta. Si uno se acostumbra a hacerlo más bien seguido y se vuelve como un hábito el estarse mirando, pues no está uno acumulando tantas cosas en su inconsciente, porque esas cosas quedan ahí y en el inconsciente el tiempo no pasa. Puede que usted tenga 3 años y luego tiene 55 y están funcionando de la misma manera, ¿sí? Ahí no existe el tiempo, se quedaron almacenadas de una manera y todos los días usted le echa mano, es como si se pusiera la misma ropa todos los días y entonces resulta que ya esa ropa no le funciona, esa ropa ya no le sirve, está gastada, está vieja, ya hay que buscar otra, ¿cierto? Entonces eso hay que estarlo haciendo y si uno se acostumbra a hacerlo con cierta frecuencia, pues va a ser mucho más fácil porque no tiene que hacer ese trabajo, que es un trabajo difícil de darse cuenta de que era lo que estaba pensando cuando niño y que todavía lo pienso así, ¿no? Y entonces ya no va a necesitar al psicólogo. Bien, tiene que, desde luego, para hacer todo esto, comprometerse con usted mismo. Si usted no lo ve como una ventaja para sí mismo, no se va a sentir animado a hacerlo, porque uno hace las cosas que le entusiasman, las cosas que le llaman la atención, en donde uno cree que va a tener un progreso, que va a ser algo que le va a traer una satisfacción, un bienestar, una alegría. Entonces, si uno lo ve y lo entiende que esa es una posibilidad muy buena de progresar, pues entonces se puede comprometer con eso cuando uno toma la decisión y dice, lo voy a hacer, voy a ver qué puedo poner en práctica. Si no sabe qué hacer en ese momento, entonces pues la vida misma le va proporcionando los medios para que se dé cuenta de cuál es el camino que usted necesita para poder hacer ese proceso. Pero se necesita de esa convicción para que usted atraiga a su vida lo que necesita como apoyo, ¿sí? Así como usted atrae las situaciones difíciles cuando usted necesita cambiar y necesita hacer su crisis, entonces atrae las condiciones que, Dios mío, me está pasando esto tan difícil, ¿yo qué hago con esto? O después entonces cuando ya está progresando atrae lo que le confirma que usted va por un buen camino, pues entonces aquí es lo mismo. Usted va atrayendo los medios para que encuentre la manera de llegar a donde quiere llegar. Ya sabe que el proceso de hacerlo lento o de hacerlo despacio, pues depende de su nivel de compromiso, depende de que usted le saque tiempo a eso. Si usted le saca tiempo, por ejemplo, a ver todos los días televisión 1, 2, 3 horas, pues puede de pronto reducir el tiempo en el que ve televisión y le deja un tiempo para usted mismo. ¿Qué más importante que eso? Que estar pendiente de las cosas de los demás o de las cosas que a veces presentan, por ejemplo, los noticieros, que son verdades amañadas muchas veces, o verdades que no son la completa verdad, porque casi siempre se sesgan hacia lo negativo. Entonces, sáquele tiempo a cuidarse de sí mismo, a aprender a amarse, a conocerse. Si usted se conoce, entonces es mucho más fácil que usted identifique qué cosas le hacen falta, cuáles son las cosas buenas que tiene, y ahí es donde va a radicar la confianza que usted tenga en usted mismo. Entonces,
Ya habrá un momento en el que les voy a hablar bien de qué es la confianza y de qué es la seguridad en sí mismo, que no son la misma cosa, y cómo se desarrollan. Pero por ahora le estoy diciendo, mire, es muy bueno que usted conozca los dos lados de sí mismo. Lo que ya tiene desarrollado y que ya tiene ganado porque usted lo ha trabajado en diferentes experiencias de vida, y lo que está viviendo ahora, que es la tarea que usted mismo se propuso de que necesito enriquecerme en este aspecto, y por eso todas las experiencias de vida confluyen para mostrarle y ayudarle a superar eso que necesita. Entonces, si están pasando trabajos por alguna razón, en algún aspecto, en este momento de la vida, con esta pandemia, tengan la plena seguridad de que es algo que en este momento están listos para ver y que es muy importante que le pongan cuidado e intenten remediarlo conociéndose. No únicamente haciendo manejos de tipo externo, manipulaciones, tratando de manipular a los demás, tratando de enredarlos, tratando de venderles esas verdades a medias que son mentiras en su interior, sino que usted no se ha dado cuenta, y le venden las mismas mentiras a los demás, para tratar de que todo el mundo se comporte y le ayude a sostener esa mentira por un tiempo más. Eso es perder el tiempo, eso es inútil y tarde o temprano va a tener que abandonarlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Podríamos empezar en este momento. Otro paso. Ya el camino se le va a ir presentando, le van a llegar las ayudas que necesita para irlo desarrollando. Y hay algo que es tan importante, que está relacionado con la gratitud, que es observar en qué cosas va avanzando. Entonces, si usted aprende a dejar un tiempo, ojalá día a día, pero si no es día a día, entonces al menos durante cada semana o cada 15 días, empiecen a hacer lo siguiente. Yo he venido trabajándole a esto, me propuse lograr esto, me di cuenta de que podía estar equivocado en esto, ahora estoy pensando de esta manera y estoy teniendo estas acciones que son congruentes con ese nuevo pensamiento que tengo, y muestre a ver cómo me estoy sintiendo. Hoy me pasó una situación que tiene que ver con eso y resultó que la manejé distinto, logré esto. ¿Cómo me siento con eso? ¿Cómo me sentí en ese momento? ¿Qué efecto estoy notando? ¿O fue algo que me pasó hace 15 días y yo lo manejé diferente, pero muestre a ver qué consecuencias trajo? En mí, primero que todo, y luego en las personas que tuvieron que ver con esa situación, o en los hechos, o en el ambiente que tenía que ver con eso y donde yo tomé una diferente decisión, tomé un camino distinto. Ahí empieza uno a valorarse a sí mismo, empieza a darse cuenta, yo soy capaz de cambiar, soy capaz de darme cuenta de cosas nuevas y de aceptarlas, soy capaz de llevarlas a cabo, y ahora soy capaz de darme cuenta de cuáles son los beneficios que eso me trae. También, si me doy cuenta de que me estoy equivocando de nuevo, es importante. Eso no hay que desecharlo, porque a veces la gente le tiene tanto miedo a darse cuenta de sus equivocaciones que nunca las acepta y entonces permanece estático sin cambiar. Pero si uno aprende con humildad a reconocer que todos nos equivocamos, que es normal equivocarse, yo aprendo también a ver que es normal que yo me equivoque, que en las cosas que desconozco me voy a equivocar mucho, que en las cosas que conozco más o menos y ya tengo cierto avance de conocimiento, pues me voy a equivocar, pero también me voy a equivocar menos, y que cuando ya tengo algo claro, pues eso ya es parte de mi verdad. Entonces de ahí nace la gratitud, es ese estado grato de estar uno reconciliado consigo mismo, con la vida, con Dios, porque se da cuenta de ese regalo tan maravilloso que le llega a uno cuando uno le pone cuidado a las cosas, y de las dificultades saca el tesoro de avanzar en una cualidad. Amigos, muchas gracias por acompañarme hoy. Es muy importante siempre cerrar los procesos con estas valoraciones, porque van a ser la base para lo que viene nuevo. Mientras tanto, van a seguir repitiendo las mismas cosas. Los invito a nuestra próxima charla
de nuevo les agradezco estar conmigo. Les reitero que ha sido muy grata su compañía y poder compartir con ustedes este tema que les estoy trayendo. Hasta la próxima.